Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de la importancia de una gestión adecuada de residuos, porque la gestión inadecuada de los residuos es uno de los problemas ambientales más críticos de nuestro tiempo. La falta de separación de residuos tiene implicaciones profundas y duraderas en la contaminación del agua, la tierra y el aire. La creciente producción de residuos impulsada por el consumo masivo y el aumento de la población agrava la situación. Así que hoy vamos a explorar esas diversas formas en que la no separación de los residuos puede contribuir a la contaminación ambiental y los impactos resultantes de esto en la salud humana, pero también en la salud de los ecosistemas. Un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Un saludo cordial para usted también, Marian, también para nuestros queridos y amables oyentes del programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Y aquí nos gusta reflexionar un poco sobre muchas cosas que tenemos que hacer a diario. Cada uno es responsable de sus residuos sólidos. ¿Cuántos administramos en el día? En las últimas décadas, la producción de residuos ha aumentado considerablemente debido al crecimiento demográfico y también al consumismo. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que la humanidad genera aproximadamente 2.01 mil millones de toneladas de residuos sólidos al año. De estos, solo el 16% se recicla adecuadamente. La mayor parte de los residuos termina en vertederos, incineradores o, peor aún, en los océanos, donde causan daños irreparables a los ecosistemas marinos. Hay gigantescas islas de plástico flotando y esto pues ocasiona una creciente preocupación para el estado del medio ambiente, que ha llegado a muchas personas a adoptar hábitos más sostenibles en su vida diaria. Somos responsables de nuestros propios residuos y si los tiramos en cualquier parte pueden ir a dar al mar. Desde casa cuidamos los océanos. Esto es algo que no debemos olvidar. Efectivamente, Carlos Alberto, y es que, por ejemplo, hablando de la contaminación de acuíferos por la falta de una mala separación de residuos, pues los lixiviados pueden filtrarse en el suelo y alcanzar los acuíferos, contaminando las fuentes de agua subterránea, que debemos recordar son cruciales para el suministro de agua potable, y una vez contaminados estos acuíferos, pues son extremadamente difíciles y costosos de limpiar. Esto puede llevar a situaciones en las que las comunidades se ven obligadas a depender de fuentes de agua alternativas o a consumir agua contaminada, con consecuencias graves para la salud pública. ¿Y por qué se contamina el agua? Se pregunta usted. ¿Por qué está el agua contaminada? Porque la contaminamos muchas veces nosotros mismos, porque arrojamos residuos sólidos a los cauces de agua lluvia, o a los ríos, o a los afluentes de agua, y pensamos de que se fue ese residuo sólido y nos deshicimos de él, pero no se sabe en qué momento el residuo mío, el suyo, el de él, el de ella, de las personas que arrojan residuos sólidos a las aguas o en cualquier parte y el viento puede llevarlo a las aguas, pues realmente van a formar una represa y en cualquier momento una inundación o un estancamiento que dañe las aguas. Por lo tanto, cada que vamos a arrojar un residuo sólido al cesto de la basura, estamos haciendo un acto correcto. Pero cuando lo tiramos por fuera de la ventanilla del auto o del autobús o del taxi o de cualquier vehículo
pues realmente lo estamos tirando a que cause algún daño, que genere contaminación, que genere suciedad en el planeta, la casa común. Así es, Carlos Alberto y oyentes. Y por otro lado, también debemos reconocer cuál es el impacto en nuestro suelo, porque la no separación de residuos también contribuye significativamente a la contaminación del suelo. Cuando los residuos orgánicos e inorgánicos se mezclan, pues el proceso de descomposición libera sustancias tóxicas en el suelo. Los plásticos, los metales pesados y otros productos químicos pueden permanecer en el suelo durante décadas, si no siglos. Y esto altera, por supuesto, la estructura y la composición del suelo. Mientras vamos desarrollando este programa hoy aquí en Nuestro Oxígeno, vamos también revisando cuáles son los impactos en distintas áreas, como en la tierra, en los ecosistemas acuáticos, en los acuíferos y también en la agricultura, porque la tierra contaminada puede tener efectos devastadores en la agricultura. Los cultivos plantados en suelos contaminados, les quiero contar, que absorben estos contaminantes, los cuales ingresan a la cadena alimentaria, y esto no solamente va a afectar la calidad y la seguridad de los alimentos, sino que también puede tener implicaciones económicas para los agricultores y las comunidades dependientes de la agricultura. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. ¿Sabe, Marian, que esto de impactar al suelo a veces no se tiene muy en la cuenta? Por ejemplo, cuando se cambia el aceite de la motocicleta, debemos darle el manejo adecuado a ese aceite usado que tiene partículas de metales pesados que se ocasionaron en la fricción, en el desgaste del metal, que también pues se ha cargado de mucho CO2 y ya ese aceite no sirve. Hay que darle la disposición final a los aceites usados, no solamente la de los vehículos, la motocicleta, el automóvil, incluso las bicicletas hoy en día también traen aceite para, en vez de guayas, son hidráulicos. Y cuando se cambia ese aceite, también hay que darle la disposición final, porque sabe usted que 1 litro de aceite en el suelo puede ser significativo y perjudicial en el medio ambiente. Usted puede ver que se absorbe por la tierra y usted se deshizo del aceite, pero el aceite puede afectar negativamente la calidad del suelo al introducir todos esos compuestos tóxicos que estábamos hablando ahora y alterar sus propiedades físicas y químicas de la tierra, cambiar el pH, cambiar el estado de ser productiva. Ese pedacito donde se agregó el aceite se daña a la naturaleza, puede afectar también la estructura del suelo y también el agua subterránea. El aceite puede tener un efecto fitotóxico directo en las plantas o indirecto a través del suelo. Puede alterar el crecimiento, la morfología y la fisiología de las plantas, afectar su capacidad para absorber nutrientes y agua. Cuando el aceite se extiende sobre la superficie del suelo, forma una capa delgada que impide que el oxígeno llegue a las raíces de las plantas y otros organismos del suelo, y esto puede afectar su supervivencia. El suelo contaminado con aceite reduce la biomasa de las plantas y provoca cambios en su apariencia, como hojas amarillentas y raíces dañadas. Incluso 1 litro de aceite puede tener consecuencias negativas en el suelo y en el entorno. Por ello, es importante siempre tomar medidas para prevenir la contaminación por aceite, considerar técnicas de biorremediación para mitigar sus efectos y no contaminar los ríos de agua subterránea. 1 litro de aceite puede contaminar miles de litros de agua subterránea. Así de grave puede ser arrojar donde no se debe el aceite usado de cualquier vehículo. También entender y comprender que
Precisamente nuestros ecosistemas están en riesgo debido a las diferentes formas de contaminación. Las plantas, los microorganismos del suelo son particularmente vulnerables a las toxinas y esto está llevando a una pérdida de biodiversidad y también a la alteración de los ciclos naturales de nutrientes y de energía. Fíjense también, Carlos Alberto y oyentes, que una de las formas más notorias en que la no separación de residuos contamina, por ejemplo, el aire, es a través de estas emisiones de gases de efecto invernadero. La descomposición anaeróbica de residuos orgánicos en vertederos produce metano, un gas de efecto invernadero que es mucho más potente que lo que conocemos hoy como dióxido de carbono. La quema de residuos, que es una práctica muy común en muchos lugares con gestión inadecuada de residuos, pues libera una serie de contaminantes que incluyen dioxinas, monóxido de carbono y mucho más. Hay una práctica que es muy lamentable y es la quema de caucho, la quema de llantas. Yo creo que es importante hacer un llamado precisamente a las buenas prácticas porque esto contamina y demasiado. Claro que sí. Imagínese todo lo que se queme y no sea natural, inclusive pues hasta la misma hierba que se quema. Los residuos vegetales pueden aumentar el CO2 a la atmósfera. ¿Qué no decir de sustancias químicas como el caucho, que trae azufre y que trae otros componentes para su fabricación y para su textura? Pero cuando se ocasionan incendios, porque es ocasionar un incendio de material contaminante, pues estamos afectando el aire, estamos afectando la respiración, estamos afectando el aire limpio, que es un deber de cada ciudadano, de cada persona, pues no ensuciar el aire. Hoy se realizan muchas campañas para no contaminar el agua, pero también para no contaminar el aire, porque contaminar el aire es contaminar la respiración, es contaminar la salud de nuestros pulmones, la oxigenación. Yo creo que cada que vamos a encender fuego para quemar un montoncito de basura, cualquiera que sea, debemos desactivarnos a la contaminación. Mejor no encender la llama, mejor dar el manejo adecuado y la disposición final adecuada. Carlos Alberto y oyentes, también entender que además de estos impactos directos en la salud, las emisiones de efecto invernadero contribuyen al cambio climático, por supuesto, todo esto generado a la contaminación del aire resultante de la quema de residuos y de la descomposición de materiales peligrosos como plásticos, productos químicos, y esto tiene graves repercusiones. Fíjense que la exposición a estos contaminantes está asociada a una serie de problemas de salud, como por ejemplo todas las enfermedades respiratorias o en la gran mayoría cardiovasculares y hasta el cáncer. Las partículas finas en particular son las que penetran profundamente en los pulmones y causan daños a largo plazo. Entonces, el aumento de las temperaturas globales, los patrones climáticos alterados, y si a esto le sumamos la contaminación creada por nosotros, pues por supuesto que vamos a sufrir consecuencias y estos cambios van a tener efectos en cascada también para los ecosistemas y fíjense que también para la economía, para todas las comunidades humanas en el mundo. En las últimas décadas, la producción de residuos ha aumentado considerablemente. Marian, amables oyentes, cada vez somos más seres humanos. Ya pasamos de 8.000 millones en todo el planeta y realmente se invita constantemente a separar los residuos en casa. Es el primer paso hacia una gestión más eficaz de los desechos. Y este proceso implica que seamos conscientes, primero cada uno de nosotros, luego hacer un acuerdo de familia, porque si yo estoy utilizando 2 bolsas plásticas en casa, una para los residuos reutilizables, digamos, y llamemos reutilizables, desecho un tarro plástico donde viene un jugo, lo lavo y lo coloco en una de las bolsas, pues un reciclador va a utilizar ese material
para darle una disposición final adecuada y poderse reaprovechar en el reciclaje del plástico. Pero si los residuos de la preparación de las frutas, de los alimentos, del almuerzo, todo lo que se parte, se desecha, ¿sí?, de los residuos vegetales, se contaminan con la parte plástica, pues realmente luego el reciclador, si pasa por su casa algún reciclador, o si usted quiere colocar, digamos, esos envases plásticos en un recipiente aparte para darle la disposición final adecuada, pues no va a ser tan fácil porque ya hubo un proceso de contaminación interno. Por ello es tan importante que seamos conscientes de que existe la separación adecuada de los residuos sólidos y lo podemos hacer en casa. Y es sencillo. 2 recipientes, uno para los empaques, enjuagarlos, limpiarlos antes de tirarlos ahí en ese recipiente para que sean utilizados fácilmente por quien los vaya a reciclar para darle la disposición final adecuada. Porque el reciclaje en la fuente es supremamente importante, interesante, es el primer paso que debemos dar como seres humanos o como familia o como comunidad en el barrio. También se puede reciclar en comunidad, en las unidades residenciales. Hay muchos sistemas que han adoptado algunos líderes y han orientado de la mejor manera para aprovechar los periódicos, por ejemplo, que llegan por suscripción a algunas personas, algunas revistas, y desecharlas en un lugar común para todos. Lo mismo los envases plásticos, luego venden todo ese reciclaje y lo aprovechan para actividades de los niños o actividades para las personas mayores o para organizar algún evento del mismo vecindario o de la misma comunidad residente en esa unidad residencial. Entonces vale la pena realizar muchas acciones que nos beneficien a todos en común. Seamos parte de la solución, no de la contaminación. Nuestro oxígeno. Puesto oxígeno. Puesto oxígeno. Por un mejor planeta. La vida en nuestro medio. Carlos Alberto y oyentes, y quiero invitarles a una reflexión precisamente con una canción del grupo musical Para Vivir Contento, porque después de esto vamos a hablar de acciones, soluciones y recomendaciones cuando nos enfrentamos ante este problema de la no separación de residuos y también entender el por qué las pequeñas acciones generan grandes cambios. Vamos a escuchar la canción del grupo musical titulada Gaia. Por afanes no vemos tanta belleza. No, por afanes nos olvidamos de sembrar. Por descuido olvidamos que hay un futuro en esta tierra. Si la queremos mañana, la debemos respetar. Por inconsciencia vamos perdiendo la batalla. Por ambición muchos bosques se perderán. No, por afanes ya no escuchamos a este planeta que nos dice a gritos: si tú acabas conmigo, conmigo terminarás. Que se despierte en ti, que se despierte en mí. La motivación para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre y que la tierra nos permita que todo se geste con
afanes olvidaste su valor para vivir. Para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre, despertar quizás sea tarde para reaccionar. Como dice esta canción, es hora de actuar, podemos mejorar. Recuerda que el cielo, el aire, el sol, el suelo, el agua, tienen lo básico para la subsistencia. Son básicos para vivir y tenemos que cuidar la naturaleza. Tanta belleza que hay en el cielo, tantos beneficios en el ambiente. La respiración de los árboles conectada con la respiración nuestra. Los océanos también conectada con nuestra propia respiración. Son los mayores productores de oxígeno. Lo mismo la selva, los bosques. Los animalitos silvestres dispersan semillas, polinizan. Por eso no debemos dañarlos a la naturaleza, enjaulándolos o llevándolos a lugares donde se pueden desnutrir. Son tantos los beneficios que hay en este maravilloso planeta llamado planeta Tierra, planeta Agua, planeta Gaia, y hay cosas y acciones que pueden dañar el ambiente y que perjudican gravemente nuestro planeta. Por ejemplo, autoridades negligentes, parque automotor obsoleto, no reciclar residuos plásticos, pilas, baterías para autos, el arrojar irresponsablemente residuos sólidos, quemar la basura, cocinar con leña o carbón, dañando árboles nativos que puedan desaparecer, el consumo de sustancias contaminantes al organismo, dañando la ecología interna, el consumo de cigarrillos o tirar colillas de cigarrillos o cualquier otra colilla a pastizales secos o a bosques desde una ventanilla de un vehículo, el uso de fuegos artificiales en fechas representativas, son hábitos que pueden dañar la naturaleza y a veces no nos damos cuenta. Nos llenamos de mucha alegría, y está bien la alegría, pero a veces con inconsciencia. ¿Recuerdan ustedes los globos que se colocaba una mecha, se calentaba el plástico y el globo se elevaba en determinadas fechas? Y se iba prácticamente una mecha encendida que caía en cualquier bosque, en cualquier pastizal y ocasionaba incendio. Incluso muchas fábricas se quemaron, algunas viviendas se quemaron también por estos actos, a veces cargados de mucha alegría, pero de mucha inconsciencia. Vale la pena entonces que nuestros actos sean actos ecológicos. Vivimos en un planeta que tiene todo un equilibrio maravilloso, y los seres humanos lo estamos desequilibrando a pasos agigantados, a una velocidad increíble. Cada año nos entregan un informe
de estadísticas de cómo se está destruyendo muchos lugares donde no llega la contaminación, donde no hay fábricas, donde no hay botaderos de residuos, pero la contaminación viaja sin visa y sin pasaporte. Por ello debemos ser responsables de nuestros propios residuos. Si yo utilizo cualquier producto para mi auto, ese envase plástico debo reciclarlo, reutilizarlo o darle la disposición final adecuada. Si soy comprador, debo ser responsable con todo lo que voy a desechar. Y esto pues es una cantidad significativa diaria por persona, como lo vimos en las estadísticas iniciales en este programa. Mariana. Y vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y al regresar, soluciones y recomendaciones, iniciando por la educación y la conciencia pública. Ya regresamos.